Sí, por favor. Bien, dice, hay que considerar el pasaje de la energía química del alfajor a energía mecánica y cinética. Dice, el ejercicio es escalar. La persona de 100 kilos debe subir escaleras y hay que centrarse en la energía mecánica. Bueno, más allá de meterse con el tema de biología, que no me acuerdo mucho del tema, pero me suena el tema del ATP y demás, la borré un Sí, poco de la memoria ese tema, difícil. pero el concepto sería el siguiente, sería cómo la energía se conserva, ¿sí? El principio más importante de la energía es no se pierde ni se crea, ¿sí? Siempre se transforma la energía, ¿sí? O sea, la energía no se pierde ni se destruye, sino que se transforma. Ese sería el principio de la energía, el principio de conservación. Entonces, con esto de la conservación, uno viene, come, ¿sí? Se convierte en energía química dentro de nuestro cuerpo y la utilizamos para generar trabajo mecánico, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos que levantar un martillo, estamos haciendo un trabajo mecánico, ¿sí? Utilizamos una fuerza para desplazar una masa una determinada distancia. Eso es trabajo mecánico, ¿sí? Voy a compartirles pantalla para que vean lo que voy anotando. Entonces, la conservación de energía y viene el tema de trabajo mecánico. ¿Ahí llegan a ver el tamaño de la letra o lo pongo un poco más grande? Se veía recién. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. El trabajo se calcula como una fuerza multiplicada por una distancia. Por el coseno del ángulo con el que se está ejerciendo esa fuerza. Pero me parece que el tema más biológico es el concepto de que vos estás consumiendo energía química que ingeriste comiéndote una hamburguesa y estás aprovechándola para realizar un trabajo. Entonces, la medida de este trabajo mecánico, ¿sí? O sea, esta unidad nos da, digamos, la cantidad de energía que requirió mover un mueble, ¿sí? Vos, por ejemplo, querés mover la ladera, ¿sí? Por eso pasa una puerta con una ladera. La cosa es que vos movés, ejerciendo una fuerza, la movés del punto A al punto B. O sea, la movimos una determinada distancia. Entonces, la energía que consumiste en mover esa ladera, ese mueble, es esa distancia por la fuerza que usaste para moverlo. ¿Sí? Te da una medida de la energía que vos consumiste, porque de algún lado salió esa energía, salió de la comida. ¿Sí? Me parece que viene por ahí, por ese lado, el TP que hablaba de subir una escalera. Por ejemplo, si uno tiene que subir un escalón, el escalón tiene, por decir algo, un escalón alto, 30 centímetros. Bueno, el trabajo mecánico hubiera sido subir una carga, un escalón de 30 centímetros. La distancia es igual a 0,3 metros, o sea, 30 centímetros. ¿Y la fuerza cuál hubiera sido? Si nosotros pesamos 60, 70 kilos, ¿sí? Vos tuviste que vencer la fuerza peso para poder subir esos 30 centímetros. Entonces, por lógica, tus piernas tienen que hacer 60 kilos de fuerza. ¿Sí? Ojo, puede haber un tema de unidades. Cuando nosotros nos pesamos en la balanza, es kilogramo fuerza. ¿Sí? El peso de una balanza
en una balanza es de kilogramo fuerza. Y se escribe así, kilogramo fuerza, con una flecha. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Porque las unidades de newton son las que se refieren a fuerzas, ¿sí? Entonces, como el trabajo mecánico se mide en newtons, uno tiene que pasar esa fuerza que hacen nuestras piernas para levantar nuestro peso a newton, ¿sí? Vamos a decir el ejemplo. Pesamos 60 kilos, pesamos 60 kilogramos fuerza. Así que lo tenemos que multiplicar por 9,8. Número redondo por 10 son 600 newtons. ¿Sí? Más o menos. Bueno, esos 600 newtons para calcular el trabajo sería por la distancia que nos levantamos, 30 centímetros, 0,3 metros. Eso sería entonces el trabajo. A ver, voy a hacer la cuenta. 180. Quiere decir que nosotros consumimos para levantarnos un escalón de 30 centímetros, 180 joules. ¿Sí? Esa es la medida de energía que nosotros consumimos y la sacamos del alimento para subir un escalón. Creo que por ahí viene la parte conceptual, de dónde viene la energía que usamos para realizar este trabajo, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. Después la conservación de energía, no sé si se haya metido con el tema de energía potencial, cinética, todo eso ¿recuerdan haberlo visto con él o solo se quedó en el trabajo mecánico? Sí, sí. No, sí, se metió ahí. Bien, Tengo la carpeta acá, pero arrancó. entiendo. Bien, la energía cinética es toda la energía que tiene cualquier cuerpo en movimiento. La posee todo cuerpo en movimiento. Entonces, si nosotros comemos, tenemos energía y nos ponemos a correr, vamos a tener energía cinética, porque estamos en movimiento. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, nosotros corremos a 4 km por hora, ¿sí? Y acá hay un tema con la masa. ¿Cuál es la masa de nuestro cuerpo? Siempre está la confusión entre masa y peso, ¿no? Bien. La masa coincide con el kilogramo fuerza. Cuando nosotros vamos a la balanza y nos pesamos 60 kilogramos fuerza. Pero esos 60 kilogramos fuerza son 60 kilogramos de masa, ¿sí? Porque la unidad es la misma, coincide en número. ¿Se entiende ahí? Por eso la confusión siempre de que el peso es lo mismo que la masa, no es lo mismo, porque el peso es una fuerza. Entonces, por ejemplo, la energía cinética que nosotros tendríamos si corremos a 4 kilómetros por hora, todo esto al cuadrado, sería 480 joules. Sería una medida de la energía que nosotros estamos consumiendo para desarrollar esa energía cinética, ¿sí?
Bueno, la potencial es la que todo cuerpo tiene a cierta altura. ¿Sí? Biológicamente no sé con qué relacionarlo. A ver. No sé si el músculo podría llegar a tener una energía potencial porque no funciona como un resorte. Los resortes, si uno lo comprime, tiene energía potencial. Cuando lo suelta, esa energía se libera. Pero yo no sé si biológicamente lo podríamos comparar con eso. Él habla acá de energía potencial gravitatoria, Claro. de la gravedad. Es ¿Será aquella con energía... eso lo comparará? Claro. Por ejemplo, vi que ahí en el trabajo hacía una pregunta sobre la estatura de la persona. Bueno, nuestros pies, si tomemos el piso como referencia cero, nuestros pies tienen menos energía cinética que energía potencial que nuestra cabeza. ¿Sí? Porque la energía potencial se calcula como la masa por la gravedad por la altura. ¿Sí? La altura a la que se encuentra. Todo cuerpo que esté a una determinada altura va a tener energía potencial. ¿Sí? También puede decirse que esto es el peso, ¿sí? Es masa por gravedad. Es el peso. Si una persona está a 2 metros de altura y se lanza y choca contra sus pies sobre una madera, toda la energía potencial que tenía a los 2 metros de altura choca contra la madera del piso, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa? A ver, en el trabajo práctico. Dice, en consideración al peso va a ser la velocidad del cuerpo, pero entra otro factor más, en este caso la altura. Ahí no sé qué quiso escribir. Dice, ¿cuál es la relación peso, velocidad, altura? Dice. ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Porque acá, cuando él nos manda a estudiar, o sea, el trabajo de la energía, habla de energía mecánica, energía cinética, energía potencial o elástica. Bien. Esto que vos nombraste, esta ecuación de arriba, que no es esta potencial, sino la que dijiste cinética La antes cinética. o mecánica. Esta. Él la pone como mecánica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Porque acá, por lo que me pasa a mis compañeras, está puesto, o sea, como que es energía mecánica y energía cinética. Claro. Dos tipos de energía. Pero él cuando nos pasa a nosotros esta fórmula, Sí, lo usa como energía mecánica. claro. Porque la energía mecánica puede ser la suma de las dos energías. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, el mejor es el carrito de la montaña rusa, ¿sí? El carrito cuando está acá, en la posición A, tiene energía potencial. Es decir, está a una determinada altura y tiene energía como para poder caer y desplazarse. Cuando está en el punto B, ya no tiene altura, así que tiene energía cinética. Bien. Ahora, la energía mecánica que tenía en A y en B es la misma. ¿Por qué? Porque en A, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Solo que en el punto A, la energía cinética vale 0. ¿Sí? Y en el punto B, la energía mecánica es igual a la cinética más la potencial. En este caso, la potencial es la que vale 0. Entonces, la energía mecánica en A es la misma que la energía mecánica en B. Justamente por esto de que la energía se conserva, no se perdió. Se transformó toda de energía mecánica, de energía potencial a cinética. ¿Sí? Pero en el medio fue transformándose. Numéricamente, energía mecánica en A y en B es la misma. ¿Sí?
¿Podemos hablar de energía mecánica si un objeto está en movimiento? Sí, porque tiene toda energía cinética, ¿sí? Que forma parte de la energía mecánica, ¿sí? En el medio hay otros factores que puede haber rozamiento. Por ejemplo, si un auto viene a velocidad de 60 km por hora, clava los frenos y patina en las ruedas, ¿sí? En ese patinar se calientan las cubiertas, hay fricción. ¿Y qué tipo de energía está relacionada con la fricción? La energía térmica. Ahí se convirtió energía cinética del auto que venía a una determinada velocidad en energía térmica rozando contra el suelo. Por eso uno no puede decir, el auto se detuvo, perdió toda su energía. No la perdió, sino que se transformó en energía térmica, ¿sí? Otro caso biológico. Nosotros comemos, salimos a hacer ejercicio, tenemos energía cinética, transpiramos, ¿sí? Ahí estamos transformando energía química de nuestro cuerpo en energía térmica, ¿sí? La temperatura de nuestro cuerpo aumentó, así que tenemos energía térmica que se estamos liberando. Pero no podemos decir se perdió la energía, porque no se pierde, sino que cambia a otra energía. Ese es el principal concepto de la conservación. Todo se transforma, hay que ver en dónde está. Bien, seguimos leyendo el trabajito a ver si aparecen otras cosas. Dice, más alto es el punto, esto no lo entendí, más interactúa la gravedad al punto, que es al punto cero, que es el suelo. No entendí muy bien qué quiso poner ahí. Bien. El punto 2, no sé cuál será la... Les comparto pantalla así lo vemos todos, porque si no estoy leyendo solo y no saben ni de qué estoy hablando. Yo este punto 2 no sé a qué se refiere. Dice, el cuerpo se detendrá en el segundo DE, en el segmento DE. Debe haber algún tipo de grafiquito. Cuando el resorte está comprimido, hay energía potencial acumulada. Cuando el cuerpo comprime al resorte, la velocidad comienza a disminuir hasta llegar a una velocidad igual a 0. Para mí, entendiendo esto, quizás estas sean las respuestas y no tenemos las preguntas. Claro, no tenemos las consignas que dio. Las consignas que dio. Claro. Bueno, vamos a ver, seguramente acá está hablando del tema de energía potencial elástica. Vamos a ver eso. El clásico ejemplo es el resorte que está sobre una mesa. Al que uno lo puede comprimir. Bien. La fuerza que uno tiene que hacer para comprimirlo o para estirar el resorte es igual a la constante elástica, que se lo identifica como K, constante elástica, que es una propiedad del resorte. Va a depender del material, del diámetro del alambre y demás. Y se lo multiplica por el delta X, es decir, cuánto se lo comprime o se lo estira, ¿sí? Sería así, perdón. Si lo comprimimos 1 metro, bueno, capaz que es mucho, 10 centímetros,
la fuerza que tengamos que hacer para comprimirlo otros 10 centímetros va a ser mayor, ¿sí? Por eso justamente aumenta en base a la distancia que uno lo comprime o lo estira. Ahora, también hay una energía potencial elástica. Que se calcula como un medio, y esto es prácticamente igual a la de cinética, un medio de la constante elástica por la velocidad al cuadrado. Espera que me voy a confirmar porque me agarró una duda con eso. Voy a agarrar los apuntes. Así que ahí me confundí. Ahora, este es el delta X al cuadrado. Acá. Entonces, cuanto uno más lo comprime, más energía potencial tiene. Cuando lo suelta, toda esa energía se libera del resorte y se la aprovecha para impulsar un objeto, por ejemplo, o amortiguar el choque contra otro objeto. Acá en el trabajo dice, el cuerpo se comprime el resorte, la velocidad comienza a disminuir hasta llegar a cero. Porque vamos a pensar qué pasaría si tuviéramos un caso ideal en el que el resorte Dijiste que cuando se comprime es cuando más energía potencial elástica tiene. cuanto más, Ok, más comprimido, más energía potencial. más energía va a tener. Entonces, supongamos que lo comprimimos. Otro caso va a ser cuando esté el resorte, digamos, ni comprimido ni estirado, o sea, en modo de reposo, y otro cuando está completamente estirado, ¿no? Hay que pensar en cada instancia qué es lo que sucede. ¿En qué momento la velocidad va a ser cero en estos casos? ¿Sí? Va a ser en cada extremo, cuando está comprimido totalmente y cuando está totalmente estirado, la velocidad va a ser cero. Entonces, en este punto, la velocidad va a ser igual a cero. En este punto, vamos a poner acá, también la velocidad va a ser cero. Y en el punto medio, o sea, en el punto donde está ni estirado ni comprimido, la velocidad va a ser máxima. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa? ¿En qué momentos la aceleración va a ser máxima y cuándo va a ser mínima? Cuando el resorte, hay que pensar que esto no lo estamos comprimiendo nosotros, o sea, el resorte va y viene solo, ¿sí? Una vez lo estiramos y va y viene solo continuamente. Entonces llega a un extremo, se comprime, se hace y vuelve para atrás. Entonces la velocidad se hace cero, vuelve, aumenta, vuelve a hacerse cero. Y la aceleración en estos puntos va a ser máxima. Y donde va a ser cero va a ser en el medio. ¿Sí? O sea, en esos casos son los casos particulares, ¿sí? O sea, donde la velocidad y la aceleración son distintas. Hay que pensar, si en los extremos la velocidad es cero y la aceleración fuese cero, se quedaría clavado ahí, no se mueve más. Entonces, una de las dos tiene que tener un componente, ¿sí? No pueden ser los dos ceros.
Pero ¿por qué sería? ¿Qué es? ¿Porque hay una diferencia de velocidades, que se hace velocidad final menos velocidad inicial? Claro, Y ahí, es como cuando vos tirás una piedra hacia arriba, ¿no? Hay un sí. punto, cuando llega a la altura máxima, la velocidad es cero, se detiene y después empieza a volver a caer. Pero en ese punto, en todo el trayecto, la aceleración es la misma, la de la gravedad. En este caso es lo mismo, pero horizontal. Vos estirás el resorte, el, el resorte está a velocidad cero, lo soltás, aumenta la velocidad, se comprime, vuelve a hacerse cero la velocidad y vuelve a irse para atrás. ¿Sí? Como que no hace falta hacer ninguna cuenta, o sea, uno ve el comportamiento del resorte y puede analizarlo. A ver el trabajo. Acá en el punto 2, si no tenemos la consigna, me parece que no vamos a poder deducitar nada, que es lo que pedía. Lo voy a compartir, así lo vemos juntos también. Dice, el cuerpo comienza a aumentar la velocidad, la misma con la que chocó el resorte. Claro, está describiendo toda una situación que nosotros no vemos. Cuando la energía cinética comienza a aumentar, el resorte empuja el bloque, implica que la energía potencial del resorte, no del peso, comienza a disminuir. Bueno, a ver, ¿dónde es la energía Pero potencial? acá peso no hay, Claro, no, me porque imagino que es pone no del peso. Para mí está redactado mal. Claro, por eso le redondea no lo del peso. Acá dice, implica que la energía potencial del resorte comienza a disminuir. Bueno, vamos a ver en qué situación un resorte tiene energía potencial o no. Porque el delta X se toma desde la posición 0, que es cuando el resorte está relajado. Es decir, perdón que no estoy compartiendo la pantalla. Estoy dibujando. La posición 0 sería donde el resorte está relajado, no está ni comprimido ni estirado. Entonces el delta X sería este tramo de acá. ¿Sí? Lo estiramos un determinado delta X y luego se comprime el mismo delta X, pero negativo, ¿sí? Se va para el otro lado del cero. Entonces, ¿en qué momento la energía potencial elástica va a ser cero? Sería cero en la posición justamente de relajación. En este punto la energía potencial sería cero. En este punto la energía potencial sería máxima. Y en el otro extremo también la energía potencial sería máxima. ¿Sí? Es decir, en los extremos donde uno lo comprime al máximo o lo estira al máximo, ahí es donde adquiere la mayor energía potencial. ¿Sí? Veamos que la energía potencial tiene que ver con el desplazamiento al cuadrado. ¿Sí? Más o menos ahí, ¿se entiende? Es como un montón todo de golpe esto. ¿Cuándo es el parcial? No, sí se entiende, el viernes. Bueno. Y cuando vos pones acá, Sí, por ejemplo, a la altura de la velocidad igual a 0, sí. ¿por qué no lo pones al final, o sea, al principio de la pared, ponele, de donde está el resorte? Porque ahí no sería 0. ¿Me explico? Claro, a ver. Vos te referís, lo voy a marcar con otro color. Al dibujo. ¿Esto de acá? Eso de ahí vos lo pones ahí en el medio, pero no lo pones al final.
Vendría a Claro. ser al principio, si vos mirás el... No, Yo lo del tomo otro como lado. referencia el punto donde está comprimido el resorte. Ah, ahí va. Sí, ¿Sí? eso no lo entendía. Sí, ya está. Ahí está. El punto medio Ahí es el entendí. punto de relajación, digamos, ¿no? Donde el resorte no está ni comprimido ni estirado. Ok. A ver qué otra cosa hay en Yo el... creo que más que fórmulas hay que explicarlo. Porque Sí, la física, según lo que nos explicaron, la física sirve para explicar estas cosas. Entonces hay que claro. explicar y decir por qué, Es más más que conceptual. una Más cuenta. todavía con el tema con este profe es todo conceptual, sí. ¿Lo conocés vos? Sí, lo tuve en física también, en tercero yo. Ah, sí, está en física. Bueno, acá no podemos Pero ver le mucho. entienden más a este que a Popolicio. Ok. Se ve que acá el ejercicio había que resolver alguna situación en donde un cuerpo era lanzado con un resorte o algo por el estilo, no sé. Porque acá dice, el cuerpo va a pasar los 20 metros teniendo en cuenta que se duplicó el resorte y se eliminó el rozamiento. La velocidad con la que sale el cuerpo del resorte es la misma velocidad con la que el cuerpo chocó con el resorte, pero duplicada. Mm. Dice, se hace uso de la ley de Hooke. Dice, las energías no son conservativas, lo son las fuerzas. Bueno, hay que tener en cuenta que la energía, a ver, vamos a un concepto que también puede tenerlo en cuenta. Si nosotros deslizamos un cuerpo, ¿sí? Un objeto, por esta rampa, y desde el punto A al punto B hay rozamiento, la energía mecánica en el punto 1 y la energía mecánica en el punto B ya no son la misma. La energía mecánica en 1 ya no es la misma que en B. Nosotros habíamos dicho que cuando el carrito de la montaña rusa estaba arriba, tenía la misma energía mecánica que en B, en la parte de abajo. Pero en este caso no es así porque hay rozamiento. Y con el tema de rozamiento es que se transforma parte de esa energía en energía térmica, ¿sí? Por fricción. Entonces, esa variación, o sea, delta de energía mecánica, es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, si teníamos 100 joules, ¿sí? En la posición 1, en la posición A vamos a tener 100 joules, pero en B ya vamos a tener menos. Supongamos 50 joules, la mitad. Bueno, esos 50 joules es la energía, es el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo dijimos que se calcula como fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento, por la distancia que se desplazó. ¿Sí? Acá tendríamos que tener en cuenta la distancia de A hacia B. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó de A a B? Eso también es un Pero concepto. si Sí. esto no te lo dan, o sea, no.
Y deberíamos interpretar que es como dijiste vos del primer carrito. Claro, Si no te dicen que hay una fuerza de rozamiento que haga exacto, esto. exacto. Si no te aclara que hay fuerza de rozamiento con el contacto del cuerpo y demás, la energía mecánica se conserva. Cualquier cosa, la fuerza de rozamiento se calcula como el peso del cuerpo por el coeficiente, este es el coeficiente de rozamiento, que también te lo tiene que dar. Es el peso del cuerpo por el coeficiente de rozamiento. Te dice, se desliza un cuerpo por una superficie que tiene rozamiento. El coeficiente es tal, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces, haces el peso por 0,4 y te va a dar la fuerza de rozamiento. Esos son datos Y a que la te tiene que dar. explicación que esta energía mecánica, o sea, con la fuerza de rozamiento se transforma en energía calórica, Exacto, térmica. energía térmica. Esa sería la explicación. Exacto. Parte de la energía mecánica se transformó en energía térmica, producto de la fuerza de rozamiento. Ok. Bueno, ¿qué más? A ver. Vemos el trabajo. Yo tengo anotado algo como, si usa el calor es sinónimo de energía térmica, ¿puede ser? Por ejemplo, si como una mesa, yo le doy energía mediante el trabajo mecánico, pero también puedo darle energía de otra manera, con calor. Calor es igual a trabajo. Bueno, guarda con eso. A ver, calor es... No funciona así. Claro, calor es un proceso por el cual uno puede entregarle energía térmica a un objeto. Por ejemplo, nosotros por medio de calor calentamos la taza de café. El proceso de calor es el por el cual se le transfiere energía térmica a la taza de café, al café adentro de la taza, ¿sí? Uno dice, hace mucho calor". Eso en física hay que sacarlo, porque se la rayan o cualquier otro profe le va a decir, no, está mal. Algo no está, tampoco te puedes decir, esto está caliente o está frío. De hecho, creo que lo vi acá en el trabajo, que frío no está bien. ¿Dónde estaba? Claro, yo tengo el frío no existe, está asociado con la percepción. Exacto, Eso Lo te lo correcto dijo. es decir, perdió energía térmica, claro, ¿no? claro, exacto. O sea, siempre se puede hablar de un material tiene mayor temperatura o menor temperatura, puedo decir está frío o está caliente. Eso físicamente está mal, digamos. Tiene más energía térmica o menos energía térmica en comparación a otro, ¿sí? Entonces, el calor es un proceso por el cual se le puede entregar o quitar energía térmica, ¿sí? Por ejemplo, un cubito al sol, por medio de calor, pierde energía térmica, mejor dicho, recibe energía térmica del medio porque está más frío. Lo dije mal. Tiene menor temperatura que el medio ambiente, entonces siempre la energía térmica fluye del cuerpo más caliente al más frío. Lo dije mal, de vuelta. Es muy... es tipo... ¿Se entendió? Pero lo corrige eso, lo corrige. Claro. La energía térmica fluye siempre de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por medio de calor, el cubito recibió energía térmica del medio. Así sería. Esto no Acá podemos saber qué es lo que está bien. ¿Perdón? Daniela, que es la otra chica y no le funciona el micrófono, dice de las fuerzas conservativas y no conservativas.
Claro, las fuerzas no conservativas sería, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Porque no puede conservar la energía. Una vez que el auto frenó y patinó por la calle, esa energía cinética que tenía el auto se perdió, se transformó en energía térmica. Entonces las fuerzas no conservativas, una de ellas es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Es la única, Juan? Creo que sí, que es una de las... No hay muchas fuerzas no conservativas. La fuerza peso es conservativa porque si yo hago trabajo mecánico para levantar un objeto, ¿sí? A una determinada altura. Pero la fuerza peso me la puede devolver esa energía cuando lo suelto como energía potencial lanzando el cuerpo hacia abajo. Entonces ahí es conservativa, la fuerza peso es conservativa. Yo puedo conservar la energía que usé para levantar un cuerpo y después dejarlo caer y el peso, la fuerza peso es la que lo lanza hacia abajo. En cambio, una vez que frené, producto de la fuerza de rozamiento, ya está. Esa energía se convirtió en energía térmica y no la puedo aprovechar de ninguna manera. ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Qué sería? Que una vez que ya es algo de energía térmica es Claro, como que es difícil de volver, digamos. claro, no podés volver a aprovechar esa energía térmica. ¿Sí? Mm, O sea, las únicas máquinas que utilizan energía térmica sería, por ejemplo, una máquina a vapor. Vos, ujú. por medio de calor, le estás entregando energía térmica a la caldera. Esa caldera se transforma todo en vapor y esa energía térmica se usa para mover la locomotora, ¿no? Es Está energía bien. cinética, se convierte en energía cinética moviendo la rueda de la locomotora. ¿Y hay una correlatividad entre las energías? ¿Esta la térmica es la última? ¿O, Y puede ser la última, claro. o sea, como en la cadena? ¿Sería la última y por eso esta fuerza de rozamiento no es conservativa? ¿Porque después de eso no hay nada? A ¿O ver. digo pavada? Y depende de lo que estás analizando. Por ejemplo, la energía Ah, térmica en la máquina de vapor no es la última, es la primera. es la primera. Ah, ok. ¿Sí? La última sería la cinética que vos aprovechás para mover el tren. Ahora, cuando el tren clava los frenos, la fuerza de rozamiento de los rieles se perdió parte de energía térmica y no la recuperaste. ¿Sí? Hay que ver todo el ciclo de la energía. Yo creo que si va por Bueno, el a lado... sabiendo eso, que es el rozamiento es una no conservativa. Exacto, sí, esa es la no conservativa. Por el lado biológico, la térmica también es la última, porque uno pierde energía en forma de calor, ¿sí? Cuando levanta la temperatura del cuerpo. Juan, es re bruta mi pregunta No, y me van a matar. Pero sí, entonces, es que tengo un matete. Entonces, trabajo, energía son conceptos distintos, sería, ¿no? claro, el trabajo es una forma de aprovechar la energía. De hecho, el mejor concepto de energía, porque acaba de aclarar que, digamos, como que no hay una definición de energía. La mejor que se aceptó es que energía es la capacidad de realizar trabajo, ¿sí? Porque vos tenés energía y podés aprovecharla para mover algo. Entonces es energía cinética que se usó para mover un objeto, ¿sí? Vos moviste un mueble, ejerciste trabajo y consumiste energía para poder hacerlo, ¿sí? Está bien. Están muy relacionados, porque justamente la definición de energía es la capacidad de realizar trabajo. Ujú. Esa sería una pregunta. ¿Qué es energía? Bueno, la capacidad de realizar trabajo. ¿Y trabajo? Está bien. Eso lo dijo él, ¿sabes qué? Él lo dijo, como que Sí, trabajo y energía, trabajo, es la que no sé qué del trabajo, y el trabajo no claro. sé qué de la energía. Vos podrías... eh, trabajo es
una medida de la energía que utilizaste para mover un objeto, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es una medida de la energía que se utilizó. Por ejemplo, en las máquinas de vapor, el pistón que mueve las ruedas del tren se desplaza para adelante y para atrás, producto de la energía térmica de la caldera. Está todo muy ahí enroscado siempre. Siempre es trabajo, energía, energía, trabajo. Siempre está ahí. Pero los dos Yo conceptos... tengo como Sí, que cuando el trabajo es negativo es una forma de gastar energía y cuando el trabajo es positivo es una forma de entregar energía. claro. Está bien eso, sí, sí. Eh, trabajo negativo. ¿Qué ejemplo? Espera que no se me ocurre. Trabajo negativo. Bueno, el trabajo negativo sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ujú. Porque te está frenando, te está cambiando esa energía cinética por energía térmica. Y trabajo positivo sería el ejemplo de la caldera en la máquina de vapor. Vos tenés energía térmica y lo aprovechaste desplazando la máquina de vapor, la locomotora, ¿sí? Sí. O sea que lo podemos relacionar al trabajo negativo con fuerzas no conservativas o justo es por el ejemplo. No, sí, está bien. Sí, 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 el trabajo negativo se puede relacionar con la fuerza de rozamiento, las no conservativas, claro. A ver si acá tengo la carpeta de Porque yo, termodinámica. acá no sé, por Sí, ejemplo, no sé qué lo era anotado, yo sé que eh, al empujar, él dio el ejemplo de una hamaca sí, y muevo, hago un trabajo, le entrego energía. sí, Eh, el signo del trabajo me lo determina el ángulo. Lo que me quita energía no es una fuerza, es el trabajo de una fuerza. claro. El caso que debe estar planteando es el del trabajo de la fuerza peso. A ver, voy a cambiar la pantalla. Si nosotros, si esta es la hamaca o es un péndulo, ¿sí? Ujú. Vamos a imaginar que está en una posición está abajo o está arriba, ¿sí? Bien. Eh, nosotros cuando estamos a esta altura, ¿qué tipo de energía tenemos a esta altura? Si estamos a cierta altura. Potencial. Claro, tenemos energía potencial. Y en este punto tendríamos todo energía cinética. ¿Sí? Es decir, sube y al bajar se convierte toda la energía, se convierte en cinética. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo que baje la hamaca? ¿Qué es lo que hace el trabajo de bajar? ¿Sí? El peso. No, ¿Cómo? el peso. El peso, claro. Entonces el peso es el que está generando el trabajo. ¿Sí? Es la fuerza peso la que hace el trabajo para bajar la hamaca. ¿Sí? No es el peso, digamos. O sea, la que baja la hamaca. Es el trabajo de la fuerza peso, digamos. ¿Sí? Es como más conceptual la cosa. ¿Sí? Porque vos haces trabajo, por ejemplo, para subir un objeto. Lo elevás. Tus músculos están haciendo el trabajo de levantar un peso. Cuando lo soltás, la fuerza peso es la que hace el trabajo de tirarlo al piso de vuelta. ¿Sí? Por eso es como que vos aprovechás la energía potencial con el trabajo de la fuerza peso. Lo soltás y es la que te lo devuelve hacia abajo.
El mejor ejemplo sería el tipo que martillea, el albañil, ¿sí? Levanta el martillo, hace un trabajo mecánico para levantarlo a cierta altura y después lo deja caer. La fuerza peso es la que hizo el resto del trabajo y él lo aprovechó. Mm, ¿Sí? Está bien, qué difícil. Sí, o sea, es bastante conceptos que hay que repasar un montón. No sé si tengo un libro que esté bueno para pasarle. ¿Él no les dio nada? ¿Bibliografía? El ser le gustaba siempre. Sí, lo del. ¿Cómo se llama esto? ¿Del CBU? ¿Cómo se llama? ¿El Cromer? El Asimov. Ese, Simón, Ah, Simón cualquiera. también. Sí, Simón. sí. Sí. Todo eso Sí, imprimimos, que bueno, que había que leerlo. había que leer. Es la parte más difícil. Ya tendría que estar leído, mejor dicho. O sea, sabemos hace como 2 meses que tenemos parcial, pero mira cuando venimos a El aprender. Hewitt, ¿lo tienen? ¿Cuál? Hewitt, un libro. No. Bueno, ese es bastante conceptual, está bueno y lo resume bastante bien, así que después se los paso a uno de ustedes, así capaz que les sirve. ¿Sí? Ah, Él nos dio buenísimo. para trabajar con esto, como que fotocopias, Claro, que según él creía que son importantes, y bueno, yo las ramillé, pero claro. no nos dio un libro. Habló de libros, pero bueno, El, son un el número, ¿no? Sears, el Sears es uno y el Hewitt es el otro. Son los dos mejorcitos para... El Sears se entiende muy bien. Después se los Ah, paso. bueno, Juan. Creo que ya estamos. Sí, ¿Qué ya más? estamos. Sí, no sé qué otro tema podemos ver. No, creo que era eso, y lo demás habla de. Calor Para mí, latente, ¿no? pero Pero eso bueno, tenemos que leer, ver, sí. porque dice conceptos, Claro. intercambio de energía química, térmica. Intercambio de energía térmica. Claro, ahí entra todo lo que sería calor como proceso de intercambio y Sí. demás. Les paso el CERS. El CERS está muy bueno porque habla de todo ese tema y la verdad que está muy bien. Bueno. Bueno, gracias. Y bueno, cualquier cosa. Si Sí, llegamos a leer algo, por ahí te escribimos. dale. Si llegan a leer algo. Chicas, yo entiendo más física que biología, así que me parece que en cualquier momento me cambio de carrera. ¿Me pasás por WhatsApp así yo te pago? Dale. Porfa. Y ahora le subo a YouTube así la pueden ver la clase. Bueno, Dale, Dale. genial. Dale, mil Yo gracias. te paso por Mercado, Juan. Dale, listo. Un chao, beso, nos gracias. Chao, hasta vemos. luego. Nos vemos, gracias. Mucho.